Bienvenidos a la clase número 2. Vamos a ver trigonometría. Primero, tres conceptos importantes, ¿sí? Acá podemos ver que tenemos una línea, pero cuando tiene principio y tiene fin, le llamamos segmento. Cuando tiene principio y no tiene fin, se le llama en inglés ray, en castellano suele ser semirrecta. Cuando no tiene principio ni fin, es recta o line en inglés. Teniendo en cuenta esto, podemos ver que acá tenemos dos rays que comparten el mismo punto inicial. Le llamamos vértice y a cada uno de estos le llamamos ray. Ahora, podemos relacionar esto con un sistema de coordenadas cartesianas, donde, por ejemplo, el ray inicial coincide con el eje de las X y el otro ray, que se llama el ray terminal, está en alguna parte del espacio. Los dos con su punto inicial en común en el origen del sistema de coordenadas 2D. Con este concepto podemos definir lo que es un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo mide la rotación en un plano entre dos rays, ¿sí? Entre dos, en este caso, estos dos que son celestes. Tita acá se llama el ángulo, que vendría a ser la rotación para ir de este ray a este ray. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida del ángulo? Primero tenemos los grados. Acá podemos ver los distintos grados. Si este es el eje de las X y de las Y, y empezamos desde aquí, fíjense cómo van aumentando los grados a medida que vamos rotando en sentido antihorario. Fíjense que acá son 180 y si damos la vuelta completa son 360 grados. Estos son grados. Los tipos de ángulos que tenemos de acuerdo a los grados. Fíjense que esto se denomina el ángulo entre dos rays que comparten el mismo vértex. Si los dos rays están superpuestos, apuntando en la misma dirección, tenemos un ángulo de 0 grados. Ángulo agudo se le llama cuando tenemos un ángulo que está entre 0 grados y 90. Ángulo recto cuando el ángulo es exactamente de 90 grados. Ángulo obtuso cuando el ángulo está entre más de 90 y 180 grados. Ángulo recto. El ángulo recto es un ángulo que tiene exactamente 180 grados. Y después fíjense que tenemos este tipo de ángulos entre 180 y 360, un ángulo completo que vendría a ser 360 grados. Otros conceptos de ángulos que son importantes mencionar son ángulos adyacentes. Fíjense que este ray con este ray tienen el ángulo B y el mismo ray con otro ray distinto tiene este ángulo A. Son adyacentes por este ray. Ángulos opuestos, fíjense cómo es el concepto, ¿no? En este caso, los ángulos opuestos siempre van a tener la misma cantidad de grados, tanto A y B como estos dos que también son ángulos opuestos. Ángulos complementarios son dos ángulos adyacentes cuya suma da 90 grados. Y ángulos suplementarios son dos ángulos adyacentes cuya suma da 180 grados. Suplementarios y complementarios. Ahora veamos la medida del radian. Fíjense que este es el radio de una circunferencia. El radian va a medir el ángulo presentado como central a la circunferencia y su medida va a ser igual a la razón entre la longitud de este arco, que comprende dicha circunferencia, y la longitud del radio. Es decir, va a medir la cantidad de veces que la longitud del radio cabe en dicho arco. Fíjense acá, pueden ir viendo las distintas medidas de radianes. Si tenemos radio R y un arco de radio R, el ángulo es exactamente de 1 radian. Es otra medida, además de los grados, que se utiliza para los ángulos. Acá pueden ver, si el ángulo empieza desde acá, va a ser de 0 pi. A medida que va creciendo, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, pi sobre 2,
pi y 2pi. Es decir que pi equivale a 180 grados y 2pi equivale a 360. La relación entre radianes y grados. Fíjense que un radian equivale a 57,2958 y otros decimales de grados. Y esta es la relación que tiene entre ellos. 30 grados es pi sobre 6, 60 grados es pi sobre 3, 90 grados es pi sobre 2, 180 grados es pi, como habíamos mencionado, 360 son 2pi. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero convertir de grados a radianes y viceversa? Bueno, si sabemos que tenemos los grados, a eso lo multiplicamos por pi y lo dividimos por 180, porque pi es 180 grados, y nos da la cantidad de radianes. Y para radianes a grados el proceso inverso. Sabemos que pi son 180 grados, entonces multiplicamos los radianes por 180, lo dividimos por pi y obtenemos la cantidad de grados. Acá tenemos una tablita con algunos de los más usados. 30 grados es pi sobre 6, que son 0,524 radianes aproximadamente. 180 grados, que es pi, es 3,142 y bueno, todos los decimales que sabemos que tiene pi. 360 son 2pi, que es 6,283 y todos los decimales que siguen. ¿Cuál es la rotación estándar en un sistema de coordenadas 2D estándar? El initial ray tiene que estar apuntando hacia el positivo de las X. Se rota el ray, ¿sí?, en sentido antihorario para obtener un ángulo positivo. Si rotamos el ray en sentido horario, vamos a obtener un ángulo negativo. Entonces, esta es la rotación estándar en 2D. ¿Cuál va a ser la rotación estándar en 3D? Tenemos tres ejes, X y Z. ¿Cómo es la rotación alrededor de X, alrededor de Z o alrededor de Y? Porque tenemos dos sentidos para rotar, antihorario y horario en cada uno de ellos. Bueno, en este caso se toma en cuenta el handedness del sistema. Si estamos en un sistema left-handed y supongamos que este es Y y queremos rotar alrededor de Y, se utiliza la regla de la mano izquierda. Es como si ustedes extendiesen los dedos hacia adelante y en el sentido en que se cierran los dedos va a ser el sentido de rotación. Si en cambio tenemos un right-handed, eso se hace con la mano derecha. Se puede ver que si lo hacemos con la mano izquierda es como si rotásemos horario, y si lo hacemos con la mano derecha en un sistema right-handed es como si lo hiciésemos en antihorario. Tipos de triángulo. Tenemos dos categorías, los podemos categorizar por los lados o por sus ángulos. Triángulo equilátero, sus tres lados miden lo mismo. Triángulo isósceles, dos lados miden lo mismo y otro mide distinto a los otros dos. Y triángulo escaleno es cuando todos los lados miden diferente. Y por ángulo tenemos un triángulo agudo, que es cuando los tres ángulos tienen menos de 90 grados. Triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados. Y triángulo obtuso, que tiene un ángulo de más de 90 grados. Recuerden que la suma de los ángulos del triángulo da exactamente 180 grados. Ejercicio. Piénsenlo, paren el video y después controlen la respuesta. Acá tenemos este rectángulo y hay un montón de triángulos circunscriptos en el rectángulo. ¿Qué tipo tienen estos triángulos? Por ángulo y por lados. Acá podemos ver, este es isósceles, porque este lado y este lado no miden lo mismo. Es obtuso, porque fíjense que este ángulo es mayor de 90 grados. Y así pueden hacer el chequeo con cualquiera de estos. Triángulo rectángulo en un círculo unitario. Fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo porque tiene acá 90 grados, que está circunscripto
en este unit circle. ¿Qué es el unit circle? Es un círculo que tiene radio 1, como podemos ver acá. Fíjense que este triángulo, si nosotros lo extraemos para analizar, podemos ver que es rectángulo, por supuesto, tenemos el ángulo θ. A esto se le llama hipotenusa, a este se le llama el cateto opuesto y a este se le llama el cateto adyacente, ¿no? Que ven como machea acá. Ahora, las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son razones entre esos distintos componentes de ese triángulo rectángulo circunscripto en ese círculo. El seno se le llama a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, el coseno entre el adyacente y la hipotenusa, la tangente entre el opuesto y el adyacente. Fíjense que acá se podría ver quién es el coseno, quién es el seno y quién es la tangente. Si este círculo tiene radio 1, entonces se puede ignorar la hipotenusa porque siempre va a dar una división por 1, por lo tanto vamos a tener el mismo componente de arriba. Entonces podemos ver acá que esto, que es el valor en i que va a tener este punto, sería el seno. Este que es el valor en x que va a tener este punto, sería el coseno. Y acá tenemos lo que equivale a la tangente. También tenemos otras funciones trigonométricas que pueden ser computadas por las anteriores. La cosecante, que es la hipotenusa dividido el cateto opuesto, la secante, que es la hipotenusa dividido el adyacente, y la cotangente, que es el adyacente dividido el cateto opuesto. ¿Qué es la tangente y qué es la secante? Tenemos acá un círculo. Este es el radio, este es el diámetro, que es el doble del radio. Tangente es una recta que corta en un solo punto al círculo. Fíjense que esta recta es tangente al círculo porque lo corta en un solo punto. Secante es una recta que corta al círculo en dos puntos. Fíjense acá tenemos una curva. Esta línea es tangente a esta curva porque la corta en un solo punto. Y este segmento es secante a esta curva porque lo corta en exactamente dos puntos. Fíjense acá como, viendo esto que son triángulos similares, que ya lo vamos a ver más adelante, se puede ver la relación de las distintas funciones trigonométricas. Este triángulo, seno, coseno y 1, es un triángulo similar a este triángulo que es el que tiene lado 1, la cotangente que tiene este valor y la cosecante que tiene todo este valor de la longitud de esta línea. Y después tenemos el otro triángulo que es todo el valor de la tangente, 1, y todo el valor de la secante que va desde acá hacia acá. Cuadrantes. Habíamos visto que ya en la clase pasada, que en el sistema de coordenadas 2D, donde este es el eje X positivo y este es el Y positivo, a este se le llama primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Ahora, ¿cómo son los signos de las funciones trigonométricas según el cuadrante en el que estén? Si están en el primero, todas tienen signo positivo. Si están en el segundo, únicamente el seno y la cosecante tienen signo positivo, todo el resto negativo. Si están en el tercero, la tangente y la cotangente únicamente son positivas, todo el resto negativo. Y si estamos en el cuarto, solamente el coseno y la secante son positivos, todo el resto son negativos. Podemos ver los cuadrantes y los distintos ángulos. Fíjense acá la relación entre radianes y grados sexagesimales y el punto del círculo, las coordenadas en X y en Y que tienen que tener para que justamente dé esa cantidad de grados. Pueden acá ver toda la relación entre el ángulo sexagesimal, los radianes y las coordenadas de los puntos. En un círculo unitario, ¿no? Por supuesto. Se puede ver por estos extremos que es un círculo unitario. Ahora, para
ver un poquito más en profundidad cómo luce el seno, ¿no? Fíjense que el seno es positivo y se va incrementando. En el primer cuadrante sigue siendo positivo, pero empieza a decrecer. En el segundo cuadrante se hace negativo, pero crecen los negativos. En el tercer cuadrante y decrecen los negativos para ir a los positivos en el cuarto cuadrante. Y esto lo pueden ver acá, donde arrancamos es acá. Fíjense, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Y la función del seno sigue este patrón por siempre, digamos. ¿Cómo es el coseno? El coseno, acuérdense que vendría a ser esto. En el primer cuadrante es positivo, pero empieza a decrecer. Empieza a decrecer hasta que se hace negativo y va creciendo los negativos en el segundo. En el tercero empieza a crecer, yendo hacia el cero, y en el cuarto sigue creciendo. Por eso el gráfico. Fíjense que empieza en 1, acá, en 0 grados empieza en 1, por eso empieza acá, empieza a decrecer en el primer cuadrante, sigue decreciendo en el segundo, y empieza a incrementar en el tercero, e incrementa en el cuarto, para luego volver a hacer cíclicamente lo mismo. La tangente es un caso especial, porque fíjense que la tangente en estos puntos, acá está creciendo, pero como la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, acá el cateto adyacente se va a hacer 0, entonces está indefinido porque no tenemos esa división por 0. Entonces fíjense cómo se manifiesta en el gráfico, ¿no? De 0 empieza a crecer, como podemos ver acá, empieza a crecer hasta que se hace indefinido, y luego cuando pasa este punto, aparece por aquí y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Fíjense que siempre crece, ¿no? Tiene esa particularidad. Más allá de que cuando pasen los puntos donde está indefinido, cambia rotundamente su valor, fíjense que de acá pasa derecho a acá, siempre la tangente va creciendo. Y acá, para relacionarlas un poco a todas, fíjense cómo es la relación de todas las funciones trigonométricas. Este es el seno, esta es la relación que tiene con el coseno, la roja es la tangente, y las de líneas puntuadas son la cosecante, la secante y la cotangente. Teorema de Pitágoras. Tenemos que, en este triángulo rectángulo, que se le llama el cateto opuesto C, cateto adyacente B e hipotenusa A, Pitágoras lo que descubre es que A cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Es una ley muy conocida y utilizada. Acá tenemos una explicación. Dado un cuadrado, sabemos que tiene sus 4 lados iguales. Y como tiene sus 4 lados iguales, el área es lado por lado. O sea, lado al cuadrado, porque los lados miden lo mismo. Dado que el lado al cuadrado de la superficie es el área de un cuadrado, podemos de esta forma entender gráficamente mucho mejor y que se nos grabe bien en la cabeza la demostración de Pitágoras. Fíjense que si tengo A al cuadrado, que sería la superficie de este cuadrado, y tengo B al cuadrado, eso me va a dar lo mismo que C al cuadrado. Fíjense cómo ponen estos cubos para poder explicar bien esta ley y entenderla de una forma mucho más intuitiva. Fíjense que la cantidad de cuadraditos de acá más la cantidad de cuadraditos de acá justamente da la cantidad de cuadraditos de acá. Lo cual nos dice que el área de C es igual al área de A y al área de B. ¿Sí? Si decimos que A es este cuadrado, C es este cuadrado y B es este cuadrado. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo podemos aplicar a esto. ¿Sí? Fíjense, del teorema de Pitágoras, fíjense que acá tenemos 3 triángulos rectángulos. En particular podemos decir que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado nos da 1 al cuadrado, que 1, que es la hipotenusa. Y de acá se puede despejar que, por ejemplo, tangente al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a secante al cuadrado. Y también
de acá se puede derivar que 1 al cuadrado más la cotangente al cuadrado es igual a la cosecante al cuadrado. Fíjense que viendo la teoría de triángulos similares, este triángulo ABC es similar al triángulo ADE. ¿Sí? Fíjense que por más que la superficie, el área varía, los ángulos siguen preservándose siendo los mismos. De esta forma podemos ver que como son triángulos similares, el lado BC, la longitud del lado BC dividido AB va a ser igual a la razón entre DE y AD. De la misma manera, AC dividido AB va a ser igual a AE dividido AD. Y por último, BC dividido AC va a ser igual a DE dividido AE. De lo anterior, de los triángulos similares, y teniendo en cuenta la trigonometría, podemos ver que lo mismo pasa acá, ¿sí? Que seno, por ejemplo, dividido el coseno es lo mismo que 1 dividido la cotangente. Podemos ver que, otro ejemplo más, que la cosecante dividido 1 es igual a la secante dividido la tangente. Y así pueden ver todas las relaciones que vimos anteriormente por las propiedades de los triángulos similares. De esas propiedades podemos ver que el seno sobre coseno es igual a la tangente sobre 1, que es igual a 1 sobre la cotangente. También se puede desprender que el seno sobre 1 es igual a la tangente sobre la secante, que es igual a 1 sobre el coseno. También que el coseno sobre 1 es igual a 1 sobre la secante, que es igual a la cotangente sobre la cosecante. Fíjense que eso lo pueden desprender de los triángulos similares haciendo estas operaciones acá, con lo que vimos anteriormente. Ley de los senos. Fíjense que estamos viendo muchas propiedades. ¿Cuál es la motivación de esto? Tener todas estas herramientas en nuestra caja de herramientas para que cuando tengamos que trabajar con trigonometría nos acordemos que existen todas estas leyes y podamos simplificar mucho los cálculos. La ley de los senos nos dice que el lado A dividido el seno de su ángulo opuesto va a ser igual a la longitud del lado B dividido el seno de su ángulo opuesto, que es el seno de B, y C, y que eso va a ser igual al lado C dividido el seno de su ángulo opuesto, que es el ángulo C. Acá tiene un ejemplo práctico y pueden ver cómo con la ley de los senos, utilizando la información que tienen acá, pueden resolver, por ejemplo, cuánto vale el lado B, porque tienen la data necesaria para, usando esto, despejar y obtenerlo. Ley de los cosenos. Otra de las leyes nos dice que a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces la longitud de b por la longitud de c por el coseno del ángulo A, que es el opuesto al lado. Y esto análogamente, pero con el ángulo opuesto de b de c y los lados opuestos. Fíjense que acá hay una linda demostración que encontré de cómo entenderlo gráficamente. Para seguir esto van a tener que ir siguiendo el dibujo. Este cuadrado simboliza esta longitud, esta área. El verde simboliza esta parte, que es A por coseno de B por C. El rojo es esto, que es B por coseno de A por C. Eso va a ser igual a esta área, que es A por A, menos el azul, que es A por B por coseno de C, más este, que va a ser el verde, que es B cuadrado, menos el azul, que es B por A por coseno de C, y eso va a dar igual a esta área, que va a ser A cuadrado, más esta área, que va a ser B cuadrado, menos 2 veces esto.
A por B por coseno de C. Y así pueden derivar las otras leyes. Fíjense que esto está bueno porque uno lo puede entender gráficamente con áreas y le queda mucho más clara la demostración. Bueno, las identidades de Pitágoras. Ya vimos el teorema de Pitágoras, que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado en un triángulo rectángulo. Fíjense que si esto pertenece al círculo unitario, la hipotenusa va a ser 1, esto va a ser el seno del ángulo y esto va a ser el coseno. Entonces, con el teorema de Pitágoras podemos ver que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es 1, que la tangente cuadrado más 1 es igual al secante al cuadrado y que la cotangente al cuadrado más 1 es igual a la cosecante al cuadrado. Estas son las identidades pitagóricas. También tenemos las identidades de suma y de diferencia. Son estas dos y de nuevo ustedes pueden seguir este gráfico más detallado para comprobarlas. Fíjense que el seno de A más B, que sería esto, es igual a ¿qué? Al seno de A por coseno de B, que sería seno de A por coseno de B, que sería este, más el coseno de A por el seno de B. Fíjense que esta medida es igual a esta medida, se entiende bien intuitivamente. Y dice que el coseno de A más B, esto, es igual al coseno de A por el coseno de B restado esta parte, que es el seno de A por el seno de B. De igual manera tenemos estas restas. El seno de A menos B, que vendría a ser esto, es igual al seno de A por el coseno de B menos el coseno de A por el seno de B. Y tenemos que el coseno de A menos B, que sería este lado, va a ser igual al coseno de A por coseno de B más el seno de A por el seno de B. Ahora tenemos las identidades del doble ángulo. Fíjense este gráfico para seguir la demostración que vamos a hacer ahora. Queremos averiguar cuánto vale esto, el seno de 2 alfa. ¿Cuánto es el seno? Si usamos la identidad de la suma que vimos anteriormente, tenemos que 2a es como decir el seno de a más a, que es lo mismo que decir el seno de a por el coseno de a más el coseno de a por el seno de a. Esto es con las reglas anteriores donde el alfa y el beta son el mismo ángulo. Y aquí simplemente agrupamos. Entonces directamente nos queda que el seno de 2a es igual a 2 por el seno de a por el coseno de a. Ahora vamos a otra identidad del ángulo doble. El coseno de 2 alfa, que acá lo puse como 2a. ¿Cuánto vale esto? Fíjense que el coseno de 2a más 2 veces el seno cuadrado, ¿sí?, de alfa, esta medida, es 1. Porque fíjense que estamos en un círculo unitario. Y esto va a medir lo mismo que esto. Esto simplemente lo analizamos viendo el gráfico. Acá simplemente despejamos. Simplemente despejamos. Y fíjense que queda que el coseno de 2a es igual a 1 menos 2 por el seno cuadrado de a. Ahora podemos aplicar las identidades de Pitágoras, teniendo en cuenta que 1 es igual al coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo. Y después esto queda igual que estaba antes. Fíjense cómo nos queda ahora. Simplemente restamos, hicimos las operaciones y nos queda que el coseno de 2a es igual al coseno cuadrado de a menos el seno cuadrado de a. Una de las identidades del doble ángulo. Si aplicamos identidades de Pitágoras, reemplazamos acá lo que vale el seno cuadrado despejando por la regla de Pitágoras, por la identidad pitagoriana que vimos anteriormente, o pitagórica. Y si ahora simplemente agrupamos, llegamos a otra forma de la identidad del doble ángulo con el coseno de 2a, que es esta. Acá tenemos resumido todas estas propiedades. Fíjense, estas son estas identidades, que ya las hemos visto.
las identidades pitagóricas, las identidades de la suma y la diferencia, las identidades del doble ángulo y del half angle, que estas se demuestran análogamente a estas. Acá tenemos una tabla para que nosotros podamos ver. Bueno, yo tengo el coseno. Si tengo el coseno, por ejemplo aquí, si tengo el coseno y quiero conseguir la secante, ¿cuál sería la operación? Bueno, 1 dividido el coseno. Bueno, si tengo la cosecante y quiero obtener el coseno, ¿cómo es? Bueno, esta es la operación, esta raíz cuadrada. Si tengo la secante y quiero la cotangente, bueno, esta es la operación que yo necesito. Si tengo el seno, por ejemplo, y quiero la tangente, esta es la operación que tengo que hacer. ¿Qué es lo interesante de esto? Que se puede ver que con cualquier función trigonométrica puedo obtener cualquier otra. Bueno, hemos llegado al final de la clase número 2 sobre trigonometría. Espero que les haya sido útil, que se haya entendido. Que Dios los bendiga y los espero en la clase número 3.